Infinitivos en latín, morfología y funciones. En latín hay 6 infinitivos diferentes, 3 en voz activa y 3 en voz pasiva. A pesar de que son muchos, en realidad los que más salen a un nivel de bachillerato son el infinitivo de presente de voz activa y voz pasiva. Y ten en cuenta que los verbos de ponentes obviamente se van a conjugar en voz pasiva, así que ese infinitivo va a salir. Y el infinitivo de pasado activo. El de futuro no suele salir y podría darse algún caso de infinitivo de pasado o de perfecto pasivo, pero es algo extraordinario. Hay que fijarse a la hora de saber formar un infinitivo, es que cada uno coge un tema diferente. Si nos fijamos en la voz activa, veremos que el infinitivo de presente coge la raíz del tema de presente. El de pasado, el de perfecto, coge el tema de perfecto y el de futuro coge el de supino, ¿vale? Es importante a la hora de reconocerlos. El tema de presente, el infinitivo de presente es tema de presente más RE y la E solo en verbos de la tercera conjugación o los verbos de la quinta que transforman su I del tema N. Este es muy fácil de reconocer porque está en el enunciado de los verbos, siempre es la tercera forma. Y cuidado, el imperfecto subjuntivo es igual, pero con desinencias personales. El infinitivo de pasado o de perfecto en voz activa también nos resulta familiar porque es exactamente igual que el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, pero obviamente sin las desinencias porque es una forma que no se conjuga, no personal, por lo tanto no va a tener nunca desinencias. Y es tema de perfecto más ise. En el infinitivo de futuro voz activa, escogiendo directamente el tema de supino, lo vamos a acabar en acusativo, para masculino neutro, am para femenino y luego el infinitivo del verbo sum, ese. En la voz pasiva es un poco complejo de ver en las oraciones cuando tenemos un infinitivo de presente de los verbos de la tercera conjugación o de la quinta, porque solo es una I. Entonces, nótese, por ejemplo, ahí en duki. Bueno, lo primero que vamos a pensar, obviamente, es que es un sustantivo en dativo, que podría serlo. Pero si lo vemos con una raíz de verbo, claro, es que duc puede ser tanto del sustantivo dux como del verbo duco, ¿vale? Es confuso, pero en un verbo como por ejemplo profiquiscor, su infinitivo es profiquiski y nos cuesta verlo en la oración, porque una i nunca la relacionamos con un verbo, todo lo más un pretérito perfecto, primera persona del singular. Obviamente por el tema, que aquí cogen el tema de presente y en el pretérito perfecto se coge el tema de perfecto, no sería posible, pero este quizá nos cueste un poquito más encontrar. El resto de las conjugaciones, primera, segunda, cuarta, usan tema de presente más RI. El resto no nos van a salir casi seguro, ¿vale? Las funciones del infinitivo. Cuando vemos un infinitivo tenemos que pensar que es un sustantivo verbal. Eso significa que tiene dos caras. Por una parte funciona exactamente igual que un sustantivo, pero por otra parte va a tener los elementos propios de un verbo. Como sustantivo nos vamos a plantear cuando lo veamos si es sujeto, si es complemento directo y no nos va a salir, pero pudiera ser atributo también. Es muy importante pensar cada vez que veo un infinitivo que es un sustantivo y me voy a plantear sujeto y directo. Con esa doble idea, quitando el atributo, nos van a salir prácticamente todas las oraciones. Veamos qué hacemos cuando tenemos un infinitivo con esa función de sujeto, cómo podemos llegar a intuirlo. En la oración errare humanum est tenemos el verbo conjugado est y el verbo en infinitivo errare. Conviene no marcar de la misma manera un verbo en infinitivo que el verbo conjugado, porque debemos notar la diferencia, no son verbos que estén en igualdad de condiciones, uno está por encima del otro, el verbo conjugado siempre va a ser principal y el infinitivo subordinado. Entonces, siempre nos tenemos que plantear la disyuntiva que tenemos ahí, ¿es sujeto o es directo el infinitivo? Siempre. Podemos observar el resto de la oración, pero aquí es muy sencilla la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Tenemos el verbo est. El verbo est es imposible que tenga un complemento directo. Por lo tanto, nos queda la posibilidad de que sea sujeto.
Además, nos encontramos que la otra palabra que teníamos ahí, humanum, es un sintagma adjetival, que está en nominativo, pero es imposible que sea sujeto. Por lo tanto, la solución es clara. No puede ser directo porque el verbo es absolutamente intransitivo. Entonces nos quedamos con la función de sujeto. A la hora de traducir nos quedaría errar es humano. Hay que darse cuenta que errar ahí es como un sustantivo. La equivocación es humana. Vamos a otro ejemplo, en este caso con la otra función. Tenemos hostes pugnare constituerunt. De nuevo señalamos el verbo conjugado, constituerunt, y el verbo en infinitivo, pugnare. Y nos planteamos la misma pregunta. ¿Es pugnare sujeto o complemento directo de constituerunt? Para responder, miramos a constituerunt. Como constituerunt es un verbo transitivo, necesita un complemento directo. Pero además, si miramos la oración, nos encontramos que hostes es nominativo y por tanto va a ser el sujeto de constituerunt. Nos queda claro que pugnare tendrá que ser su complemento directo. Terminamos, por tanto, el análisis dejándolo como sujeto hostes y pugnare un complemento directo, y en la hora de traducir pues hacemos lo mismo que antes. Los enemigos decidieron equivale a eso, decidieron eso es un complemento directo, luchar es un complemento directo. O podríamos hacerlo equivaler al sustantivo lucha, los enemigos decidieron la lucha, el combate, se ve claro. Con un infinitivo siempre hay que plantearse ese sujeto o directo del verbo conjugado. Una vez tenemos esa respuesta y el análisis de los infinitivos es más sencillo.